el día viernes se va a poner el examen intermedio, ¿sí? Y vale 20% de su calificación. ¿Hasta dónde viene el intermedio? Viene hasta el tema de hoy, ¿sí? Que son leyes de los exponentes. En su intermedio les preguntaríamos un poquito de todo lo que hemos visto previamente. Una operación con fracciones, hay que sepan reconocer, clasificar números, ¿sí? Que identifican las propiedades, los axiomas de los números. Entonces, es lo que tengo aquí para empezar la clase. No sé si hay alguna duda o algún comentario de lo que se dijo, sino para irnos directamente al tema. De mi parte, no, profe. Ok, muchas gracias. ¿O alguien más? Bueno, si no, vámonos al tema. Leyes de los exponentes. Esto que les estoy explicando, que está más o menos planteado aquí, se encuentra en su página 27. ¿Sí? Entonces, si quieren, también pueden ir siguiendo lo que les digo con ayuda de su libro en la página 27. Entonces, las leyes de los exponentes. Nada más hay que recordar que es un exponente. El exponente es el superíndice que acompaña ya sea a una letra o a un número, generalmente en álgebra, ¿sí? Y las leyes de los exponentes o los exponentes en sí significan la operación potencia, o en algunos casos pueden significar la operación raíz, ¿no? Entiéndase por raíz la raíz cuadrada, la raíz cúbica, la raíz quinta, cualquier tipo de raíz. Eh, entonces, vamos a empezar con las dos reglas más básicas, ¿sí? Su libro, estas no se las pone primero, pero yo se las pongo primero porque son las más básicas, ¿sí? Entonces, la primera regla dice que cualquier cantidad elevada a la cero, ¿sí? Corresponde al neutro multiplicativo, o sea, al 1. ¿Sí? Y aquí les pongo un ejemplo. Tenemos el número 1257.32. Si tú lo elevas a la cero potencia, el resultado que obtienes es un 1. Y aquí recordarles que algo elevado a la cero potencia es una forma alternativa de decir que algo está dividido entre sí mismo. Y un número entre sí mismo, pues siempre nos da el 1. Regla o propiedad número 2: cualquier número elevado a la potencia 1 da el mismo. ¿Sí? Entonces, esta regla muchas veces se entiende como una especie de 1 que está oculto en cualquier número. Entonces, cualquier número que tú tengas siempre tiene el exponente 1 por ahí escondido, ¿sí? Y aquí el ejemplo sería 1257.32. Si tú lo elevas a la potencia 1, pues obtienes el mismo número. Entonces, vean, las primeras dos reglas o propiedades, esta ya entendemos de dónde viene, lo vimos en los axiomas de los números, ¿sí? Y esta, pues bueno, tiene que ver con notación de álgebra, ¿no? Es decir, que por ahí hay un exponente 1 escondido todo el tiempo. Vamos a la propiedad número 3, que esta es la primera que les menciona su libro. Cuando tenemos dos cantidades, la misma cantidad, elevadas a diferentes potencias, ¿sí? Y queremos multiplicar estas cantidades, la regla nos dice que ponemos la misma cantidad y vamos a poner un exponente que ahora es la suma algebraica de n con m. ¿Sí? Y aquí ponemos un ejemplo. Si tenemos 3 al cuadrado y lo queremos multiplicar por 3 a la cuarta, eso es equivalente a que tú escribas 3 a la 2 más 4. 2 más 4 en este caso da 6. Y aquí nunca pierdan de vista que una potencia, ¿sí? O sea, 3 a la 6 significa multiplicar el 3 por sí mismo 6 veces. Entonces, esta operación o este símbolo se pone para abreviar este. Y bueno, ya con ayuda de una calculadora o haciéndolo a mano, si tú haces 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3, obtienes 729. ¿Sí? Entonces, este es el tipo de manipulaciones que uno puede hacer. Eh, Ciertamente siempre lo pensamos como ir de la izquierda a la derecha, pero también vamos a ir viendo que a veces nos conviene pensar un 3 a la 6, pues bueno, a lo mejor separarlo de alguna forma específica. Siguiente propiedad: cuando tenemos dos potencias a la misma base, acuérdense, la A se llama base, el número que está potenciado, ¿sí? Cuando tenemos la misma base a distintas potencias y esto se está dividiendo, ¿sí? Entonces decimos que los exponentes se restan algebraicamente. Y un ejemplo en particular: si tenemos 3 a la 4 y lo queremos dividir entre 3 al cuadrado, pues bueno, una forma de escribir esto es decir, 3
a la 2, o sea, 4 menos 2 da 6. Y aquí recordar un poquito la regla de que una cantidad que se encuentra en el denominador de la fracción, por eso vimos primero fracciones para que no nos tomaran estas propiedades de sorpresa. Bueno, cuando algo está en el denominador, tú lo puedes subir al numerador, ¿sí? Cambiándole el signo al exponente que tengas ahí. Si no ves ningún exponente, quiere decir que hay un exponente 1 ahí escondido. Siguiente propiedad, cuando tenemos una potencia a otra potencia, los exponentes se multiplican algebraicamente. Entonces, si tú tienes 3 al cuadrado y luego lo quieres hacer al cubo, entonces esto lo puedes escribir como 4 a la 2 por 3. 2 por 3, que son estos números, ¿sí? Dan 6. Y otra vez, no perder de vista que 4 a la 6 es el 4 por sí mismo 6 veces. Y ya haciéndolo a mano con ayuda de una calculadora, puedes obtener este número, ¿no? 4096. Cuando tienes una fracción elevado a una potencia, es equivalente a que escribas numerador a la potencia, denominador a la potencia. O sea, dividir dos números y elevarlos a la misma potencia es equivalente a elevar cada uno de los números a la potencia correspondiente y luego hacer la división. Y aquí ponemos un ejemplo. 3 quintos elevado al cubo significa 3 al cubo, 5 al cubo. 3 al cubo es 3 por 3 da 27 y 5 por 5 por 5 da 125. Entonces, esto de aquí se transforma en esto de acá. Ahora, conforme nosotros tengamos práctica, por supuesto que no tenemos que escribir todo este procedimiento de en medio, ¿sí? Estos procedimientos de en medio es para que ustedes visualicen por qué pudimos llegar desde la izquierda hasta la derecha, ¿sí? Pero la idea de tener práctica es que ya las personas que estamos habituadas podemos pasarle aquí para acá. Y eso siempre va a ser deseable que lo puedas hacer en menos pasos, porque es importante que lo puedan hacer cada vez en menos pasos. Es más rápido, se cansan menos y también se van a equivocar menos, ¿sí? Entonces aquí la práctica es muy muy importante. Siguiente propiedad, si tenemos a elevado a un exponente negativo, es como si tuviéramos el inverso de la cantidad. Entonces aquí en fracciones platicábamos o empezamos a introducir que cuando tienes un exponente negativo, pues lo que está en el numerador lo puedes pasar al denominador. Ahí no se ve, pero acuérdense que hay un 1 escondido ahí dividiendo. Hay muchos unos ocultos. Ya que empecemos a ver álgebra, vamos a ponerlos todos al mismo tiempo, ¿sí? Entonces ese 1 está escondido, lo quito, entonces a la menos m pues bajó, ¿no? Y cambió de signo. También la propiedad se puede enunciar al revés. Si yo tengo 1 sobre una cantidad que se encuentra elevada a un exponente negativo, lo que está en el denominador lo puedo subir al numerador. Entonces aquí abajo hay un 1 oculto, ¿sí? Que de alguna forma se queda por ahí, ¿sí? Entonces esos unos ocultos, aquí en el ejemplo los pongo de rojo. Por ejemplo, si tengo 4 a la menos 5, bueno, me lo imagino como una fracción. Y para que este menos 5 ya no sea negativo, pues lo bajo y lo pongo positivo, ¿sí? Y ya de manera muy concreta decimos que esta cantidad la puedo reescribir así. O lo puedo tener al revés. Ahora en el ejemplo puedo tener 1 entre 3 a la menos 2, ¿sí? A la menos potencia 2 o a la menos 2 simplemente. Entonces si este está en el denominador, lo puedo subir al numerador, ¿sí? Y me queda de esta manera, 3 al cuadrado. Y la última propiedad, ¿sí? Cuando tenemos una fracción, ¿sí? Cuando tenemos alguna fracción como potencia, ¿sí? El numerador de la fracción, o sea la m, se interpreta como una potencia, mientras que el denominador se interpreta como algún tipo de raíz, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos 3 a la 1 medio, bueno, entonces el 1 es la potencia, ¿sí? Y este 2 pues es raíz cuadrada. Si tenemos, por ejemplo, 4 a la 5 tercios, 5 es la potencia, y en este caso el 1 tercio o el 3 significa raíz cúbica, ¿sí? Y estos resultados también se pueden escribir al revés, que es justamente lo que les escribo aquí. O sea, aquí hice potencia y luego raíz, aquí tengo raíz y luego potencia.
Entonces se vale que los hagan en cualquiera de los dos órdenes. Entonces en ese aspecto, este mismo número o esta misma cantidad la pudimos haber escrito como la raíz cúbica de 4, todo elevado a la quinta. ¿Sí? ¿Cuál es la manera correcta de presentarlo? Cualquiera de las dos. ¿Sí? Bajo ciertas circunstancias esta forma tendrá sus ventajas, bajo alguna otra circunstancia esta otra forma tendrá sus ventajas. ¿Qué es lo importante aquí? Que ustedes sepan que hay dos opciones para escribirlo. ¿Sí? Ya en el peor de los casos, con que se aprendan una es más que suficiente, pero eso siempre les va a quitar versatilidad. Entonces ahí están las propiedades de los exponentes con ejemplos muy concisos, muy precisos. No sé si hay alguna duda o comentario de esas propiedades, sino para irnos a los ejercicios del libro, que el libro les propone, donde vamos a estar usando estos trucos o estas propiedades. Bueno, en caso de que no, voy a empezar a poner los ejercicios. Estoy ahora en su página 29, ¿sí? Y vamos a hacer el ejemplo 2. El ejemplo 2 dice menos 234. ¿Sí? Lo queremos elevar a la cero potencia. Entonces, de la regla de acá, cualquier número a la cero potencia, su resultado automáticamente sabemos que es 1. Ese es el ejercicio 2. O sea, vean, es usar la regla directamente. ¿Sí? Luego de aquí me brinco al ejercicio número 5. ¿Sí? El ejercicio número 5 dice 100 voy a elevarlo al cuadrado. ¿Por ahí escuché a alguien alguna duda antes de avanzar? ¿Me repite la página, por favor? Estamos, el ejercicio 2 está en la 29, se los escribí aquí en el chat. ¿Sí? Ejercicios de la página 29 y el 5 se encuentra en la página 30 de su libro. Ok, gracias. Sale, entonces aquí voy a proseguir con el 5. De hecho, aquí el tip, chicos, o sea, tengan su libro a la mano y váyanlos haciendo y ya van haciendo la otra tarea que les voy a pedir. ¿Sí? Le van adelantando. Para completar los ejercicios, solo hay que checar los otros videos el que ya se generó y uno que se va a generar un poquito más tarde. ¿Sí? Entonces, de esta manera me aseguro que se hacen todos los ejercicios del libro y que ustedes están obligados pues a repasar, a estudiar en la tarde o a hacerlo solos. Si no los quieren checar con los videos y le hayan perfectamente bien a los temas, pues el chiste es que esto lo avancen o lo puedan hacer solos después. Bueno, entonces aquí prosiguiendo, aquí no hay que perder de vista que algo al cuadrado es un número por sí mismo. Entonces 100% se pone un 1, ¿sí? Y se agregan todos los ceros que nos hacen falta. Entonces 100 al cuadrado significa esto, 10,000. ¿Sí? Lo pueden hacer con una calculadora o bueno, aquí lo deseable es que encontremos siempre formas de hacer las operaciones que no necesitemos la calculadora. ¿Sí? O que la calculadora nada más se tenga que usar en un paso final para hacer una cuenta larga como puede ser esta. Vámonos al ejercicio 8. ¿Sí? El ejercicio 8 les dice 5 al cuadrado. ¿Sí? Nada más que lo voy a escribir correctamente en el libro, lo ponen con asteriscos y bueno, a mí los asteriscos como que no me gusta cómo se ven. Entonces aquí nos dicen 5 al cuadrado por 2 al cuadrado. Entonces aquí podemos usar esta regla. Digo, no se ve tan claro, pero esto de aquí, como 5 y 2 ambos están elevados al mismo exponente, se vale escribir 5 por 2 y después elevarlo al cuadrado. Obviamente es más sencillo hacerlo de esta forma, porque si lo hacemos de esta manera, 5 por 2 nos va a dar 10, y bueno, 10 al cuadrado, pues es 10 por 10, entonces eso nos da un 100. ¿Sí? El ejercicio 8, por supuesto que lo pueden hacer así como está. Entonces, si lo hicieran con la secuencia que tiene, 5 por 5 da 25, y después 2 por 2 da 4. ¿Sí? Y 25 por 4, pues bueno, también da 100.
Entonces vean, los ejercicios van a tener varios caminos para hacerse, ¿sí? Hay quienes visualizan más fácilmente esto, hay quienes visualizan más fácilmente esto. Y vean, el objetivo de plantear varios caminos es como para evitar usar la calculadora. Yo sé que con una calculadora, así como está escrito aquí, tú lo pones en la calculadora y la calculadora te da el resultado. Pero bueno, tratemos de ir más allá del uso de la calculadora, ¿no? El ejercicio 11. El ejercicio 11 nos dice 5 elevado a la cuarta, ¿sí? 5 a la cuarta, y luego nos dicen 5 al cuadrado. Y todo esto luego nos lo vuelven a elevar al cuadrado. Entonces, Jorge aquí nos pregunta que si tienen que escribir todo el proceso. La respuesta es no, ¿sí? La respuesta, o bueno, no necesariamente. La respuesta de si tienen que escribir o no todo el proceso, yo la reduciría a escriban los pasos que cada uno de ustedes necesita. Por ejemplo, yo para hacer este tipo de operaciones, yo ya no necesito escribir ningún procedimiento, ¿sí? Pero bueno, yo tengo muchísima práctica, entonces yo no necesito hacerlo. Algunos de ustedes yo sé que tienen a lo mejor más práctica, más nivel de matemáticas y sé que lo pueden hacer sin todos los pasos, ¿sí? La gente que no tiene claro los pasos o los procedimientos, pues escríbalos todos para que sepa cómo llegaron de una parte a la otra. Entonces aquí, vean, lo que les trato de vender en el curso es, o sea, genérate tu propio criterio, genérate tus propias opiniones, genérate tu propia visión de las cosas, ¿sí? Entonces, y ahí tomen mucha conciencia, no caigan en el error de, ay no, pues yo no quiero escribir nada y al rato no sabes hacer nada. Pero bueno, esa es decisión tuya. Yo soy muy enemigo de venirlos a controlar aquí. Bueno, vamos a hacer el 11, ¿sí? El ejercicio 11, hay varios caminitos para hacerlo, ¿sí? Siguiendo las operaciones desde adentro hacia afuera, ¿sí? Entonces aquí tenemos una división. Entonces un primer paso sería escribir 5 a la cuarta menos 2. O sea, este 5 a la 2 sube, ¿no? Y se resta aquí. Entonces hay gente que ve esto y necesita escribir esto antes de hacerlo. Ya vemos alguna otra gente que ya inmediatamente sabemos que nos queda 5 al cuadrado. Entonces, o sea, cualquiera de las dos visiones es correcta. Escribe los pasos que tú necesitas para sacar tu cuenta. Es eso, ¿no? Y bueno, ya que llegamos por aquí, Andrea dice que se le está trabando. No sé si nomás a Andrea o a todos se les está trabando. Sí, bueno, al menos cuando se traba, yo detecto por acá algo entrecortado, pero además de Andrea, no sé si alguien más. Entonces a Dafne se le traba también, Ambriel dice que no. Bueno, entonces, si tienen problemas ahí de que se trabe, un truco muy útil es que entren y salgan a la llamada. Luego, y bueno, ahorita ya se escucha todo bien. Bueno, proseguimos. Y luego aquí tenemos 5 al cuadrado, pues significa 5 por 2 por 2. Y eso es 5 a la cuarta. Y 5 a la cuarta, pues bueno, sería 5 por 5, 25. Y 25 por 25 dan 625. ¿Sí? Entonces, este es una vía, un camino para hacer el ejercicio 11. Aquí a Luis Ángel dice que la llamada lo sacó, luego el internet ahí va chafeando. Profe, a mí también me sacó, no puede repetir ese. Ah, lo voy a volver a repetir el 11, pero de otra manera. Ah, ok. ¿Sí? De todas maneras, retomo rápido el 11, ¿sí? Para que lo vean si alguien lo perdió. Entonces, lo que hice aquí, primero 5 a la cuarta entre 5 al cuadrado, pues es restar los exponentes, ¿no? Y me queda 5 al cuadrado. Y luego tengo una potencia, otra potencia, eso significa multiplicar las potencias, o sea, 2 por 2, 4. Entonces me queda 5 a la cuarta y ya con una calculadora, 5 por 5 da 25, 25 por 5 otra vez da 125 y 125
por 5 una vez más da 625. ¿Sí? Entonces este numerito lo puedes sacar con tu calculadora. Ahora, vamos a tomar el 11 y vamos a hacerlo de otra manera. ¿Sí? Por ejemplo, aquí también se valía que hiciéramos las potencias de cada parte. O sea que nos hubiera quedado así. Nos hubiera quedado 5 elevado a la cuarta. Y luego el 5 elevado a la cuarta elevado al cuadrado de acá. ¿Qué propiedad estamos usando aquí? Esta. Como tenemos toda la fracción a la misma potencia, entonces este numerador a esta potencia, este denominador a esta potencia. ¿Sí? Entonces aquí nos quedaría 5 al cuadrado. Y luego haciendo los correspondientes pasos, en el numerador tendría 4 por 2, eso me da 8. Y en el denominador tendría 5 al cuadrado, o sea 2 por 2, 4. Entonces me quedaría 5 a la cuarta. Y luego por acá tengo 8 arriba, tengo 4 abajo. Entonces me quedan 4 arriba. Sí, o sea 8 menos 4. Me dan... ¿cómo se llama? Me da 8 menos 4 me dan 4. ¿Sí? Y 5 elevado a la cuarta, pues me vuelve a dar 625. Y seguramente hay más formas o hay más caminos para ir haciendo esto. Pero bueno, yo nomás les voy a presentar estos dos. ¿Sí? No sé si hay alguna duda con la segunda versión del 11 o con la primera versión del 11. ¿Sí? En lo que van pensando alguna duda o lo analizan, voy escribiendo el que sigue. Entonces, por ejemplo, el 14 es este. Entonces, para este ejercicio, aquí aplicaría la regla de multiplicación, que es esta, la suma algebraica de los exponentes. Entonces, aquí tendríamos 4, aquí menos 2, 4 menos 2, pues nos da 2. ¿Sí? Y ya que estamos aquí, nos quedaría 5 a la cuarta. O sea, vean que ya no escribí el 2 por 2 que escribí por acá. Y 5 a la cuarta, pues nos da 625. Entonces vean que los ejercicios 11 y 14, o sea, son la misma operación. ¿Sí? O sea, esto de aquí es equivalente a esto de acá. ¿Sí? O sea, es otra forma todavía de hacerlo. Por ahí vi como una manita levantada y luego ya no la vi. Creo que era Camila. Sí, Camila, te escucho. ¿Cómo se haría el 12? El 12. Ese lo van a tener que ver en otra clase. Pero adelantándome un poquito, o al menos para no dejarlo en el aire, vamos a escribirlo 12, o sea, es 8 a las 2 tercios, ¿no? Sí. Entonces aquí aplicamos la última regla. ¿Sí? Y la última regla lo que nos dice es: el numerador de la fracción es una potencia y el denominador de la fracción es una raíz. Entonces esto es equivalente a tener 8 elevado al cuadrado y luego el 8 elevado al cuadrado sacarle raíz cúbica. ¿Sí? Noemí, ¿tu duda? Profe, yo tengo una duda en el 14. ¿Qué hace con el otro 5? Porque ya ve que es 5 por 5. ¿Qué hace con el otro? Mira, aquí me brinqué un paso. Justamente eso es o sea, lo que estás preguntando, justo a eso me refiero. O sea, esto como el 5 se repite, entonces yo puedo tener el 5, un solo 5, y ese menos 2. No sé si ya se ve más claro. O sea, combiné los 5 de alguna manera. Ok, ya, gracias. ¿Sí? Incluso en un sentido todavía más profundo. O sea, 5 a la cuarta, este número de aquí, significa 5 por 5 por 5
por 5. Y este 5 a la menos 2, ¿sí? Significa multiplicar, o sea, seguir haciendo las multiplicaciones, pero ahora tengo 5 a la menos 1 por 5 a la menos 1. Y estos, como no los quiero negativos, pues los puedo quitar de aquí y los puedo poner abajo. Entonces, como ya los moví para abajo, ese 1 se hace positivo y lo puedo quitar. Entonces puedo quitar 2 5 de abajo con 2 5 de arriba. Y me quedan solamente 2 5. ¿Qué es esto? O sea, eso es a lo que me refiero con entender o desglosar qué significa todo esto. Y vean que hay muchas maneras de abordarlo, de visualizarlo. ¿Sí? No sé si con eso ya se ve más claro el 14. Sí, profe, gracias. Sale Noemi. Y, o sea, y otra vez hacerles énfasis. Habemos personas que operacionalmente ya lo saben muy bien. Y pueden hacer esto con menos pasos. Hay personas que nos cuesta trabajo visualizar ciertas situaciones. Entonces puedo escribir todos los pasos detalladamente, o sea, todo lo que esto significa. Y teniéndolo explícitamente, pues me va a ser más sencillo, ¿cómo se dice? Abordar el problema. Y bueno, aquí nomás se me olvidó el paréntesis externo. O sea, este paréntesis externo ahí se queda, ese no lo debo de quitar. ¿Sí? Y bueno, vámonos entonces al 17. Y bueno, aquí el 12 pues ya lo acaban de hacer, ¿no? Si no me falla la memoria, el 12 les tiene que dar 4. Sale 17. El ejercicio 17 nos pone dos paréntesis, ¿sí? Y vamos a tener 6 a la cuarta. Luego 6 a la cuarta va a ir multiplicado por 5 a la quinta. Y luego eso va a ir multiplicado por 4 al cuadrado. Y en el otro paréntesis voy a tener algo muy parecido, nada más los exponentes van a cambiar. Entonces para escribirlo más rápido lo copio. Voy a tener 6 a la menos 3. Luego voy a tener 5 a la menos 3. Y finalmente voy a tener 4 a la menos 2. Entonces esto de aquí, lo que es, como lo podemos hacer es organizar, o sea, una manera de hacer este problema es combinar las potencias. Por ejemplo, aquí tengo 6 y 6, tengo 5 y 5, luego tengo 4 y 4. Entonces puedo ir escribiendo 6 elevado a la cuarta menos 3. Y después eso va multiplicado por 5 elevado a la quinta menos 3. Y finalmente voy a tener 4 al cuadrado y aquí 4 a la menos 2. Entonces voy a tener 4 a la 2 menos 2. ¿Sí? Y aquí ocuparé un poquitito más de espacio. Entonces la primera me queda 4 menos 3 me queda 1. O sea, 6 a la 1. Después aquí me queda 5 menos 3, me queda 5 a la 2. O por. Y finalmente me queda 4 a la 0. Por ahí veía una manita levantada y luego ya no la vi. ¿Cuál era la duda o comentario? Profe, era que si a fuerzas tenemos que apuntar el procedimiento o de una ya lo podemos resumir. Ah, pues ya les dije eso. O sea, depende qué tanto procedimiento tú necesites. O sea, por ejemplo, yo que ya me sé las reglas, pues yo necesito menos procedimiento. Y por ejemplo, ahorita que preguntaba Noemi, por ejemplo, Noemi, de acuerdo a lo que pregunta, necesita más procedimiento para ir visualizando y entendiendo por qué van las cosas. Entonces ahí tú tienes que tomar tu propio criterio
Porque luego hay profesores que caen en el error. Bueno, a mí eso yo lo considero un error. Yo sé que es con una con una buena intención, que le dicen a los estudiantes, es que me tienes que poner todo el procedimiento para yo darme cuenta que lo sabes hacer. Y luego escribir tanto procedimiento para alguien puede perder sentido, ¿sí? O puede hacer que cometan más errores. Entonces aquí se tienen que generar ustedes su propio criterio, ¿sí? Aquí yo lo estoy haciendo con todos los detalles, pues para que las personas que no entienden de esto, pues lo puedan entender de mejor manera. Pero si no es tu caso, que seguramente lo preguntas porque no lo es, y a ti no te cuesta tanto trabajo esto, pues te puedes ir más directo, Luis. Sí, gracias. Sale. Y bueno, aquí ya terminando, 6 a la 1 da 6, de acuerdo a la primera regla. 5 al cuadrado da 25. Y 4 a la 0 da 1. Entonces, aquí solo tenemos que hacer 6 por 25. Vamos a tratar de hacerlo mentalmente. 4 5 son 100. Nos faltan 2. 2, 25 son 50. Entonces, este tiene que dar 150. ¿Sí? Y eso me refiero con lo de cálculo mental, ¿no? O sea, traten de ver cómo organizar estas operaciones tal que puedan evitar hacerlas con una calculadora, ¿sí? Y por supuesto que el 17 se podría hacer de una manera completamente distinta, ¿sí? No lo voy a hacer todo, nomás se los planteo. Como todos estos son exponentes negativos, ¿sí? Lo que puedo hacer en el primer paso es dejar esto que tengo arriba y todos estos que están negativos ponerlos abajo. Y entonces voy cancelando y veo que me queda un 6 arriba y luego un 5 al cuadrado en la parte de arriba y el otro 6 o 1 ya no lo pongo, y de aquí pues otra vez esto te da 150. Entonces vean, aquí ya les mostré una segunda versión. Vámonos al 20. El 20 es de los latosos, pero o sea, no le tengan miedo. Vamos a tener 2 a la 1 medio arriba, le voy a quitar tanto paréntesis. Luego vamos a tener 2 a la 2 cuartos. No, sí, 2 cuartos. Y después todo esto lo vamos a tener elevado a la 3 cuartos. ¿Sí? Entonces, primer paso, ¿yo qué haría? Simplificaría las fracciones que vea que se pueden simplificar. Por ejemplo, ese 2 cuartos es un medio. ¿Sí? Entonces, primer paso, solo simplifiqué esa fracción. Y luego vean, ya tengo lo mismo arriba y tengo lo mismo abajo, ¿sí? Entonces, eso me va a dar un 1. ¿Sí? 1 elevado a las 3 cuartos. Y recuerden que 1 elevado a las 3 cuartos significaría 1 al cubo. Después raíz cuarta. Entonces 1 al cubo da 1. La raíz cuarta de 1. De hecho la raíz de cualquier potencia de 1 siempre es 1. ¿Sí? Entonces esa es una manera de hacer el 20. Quizás una opción B para hacer el 20 hubiera podido ser darnos cuenta, o sea, llegar hasta aquí, y después como tengo lo mismo arriba y lo mismo abajo, ese 1 medio lo puedo sacar, ¿sí? Usando esta propiedad. Y me hubiera quedado esto mismo de aquí. Y ese 1 medio, pues bueno, me hubiera quedado ese 3 cuartos. Lo voy a escribir un poquito diferente para que me quede más ordenado. 3 cuartos, pues lo hubiera multiplicado por el 1 medio.
Y entonces, si hacemos esto, 2 entre 2 nos da 1 y 1 ahora va a quedar elevado. 3 por 1 da 3. Y 4 por 2 nos da 8. Y entonces el resultado nos hubiera quedado elevado al cubo, raíz octava. Pero de todas maneras nos vuelve a dar 1. Entonces vean, hay un segundo camino. Y para terminar la clase vamos a hacer el 23. El 23 dice 9 a la 8. Y luego esto va elevado a la 1/16. Entonces tenemos dos exponentes multiplicándose, o sea, es este caso. Y tenemos que multiplicar 8 por 1/16. Entonces nos va a quedar 9 elevada a la 8. Y luego ese 8 va a multiplicar a 1 sobre 16. Y entonces nos va a quedar 9 elevado a la 8/16. 8/16, al ser una fracción que se puede simplificar, la podemos dejar a la 1/2. ¿Sí? O sea, tiene octavo arriba, octavo abajo. 8 entre 8 da 1. 16 entre 8 da 2. Y bueno, ya sabemos que 9 a la 1/2 pues es la raíz cuadrada de 9. Y eso nos da un 3. Y con eso termino la clase. ¿Sí? Entonces ahí están desarrollados varios de los ejemplos. ¿Sí? En los 3 minutos que quedan pueden copiar esto. Yo detengo el video.